Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Dios te bendiga grandemente. Por favor, aparta el tiempo de manera intencional para que juntos aprendamos de la palabra de Dios. Si conoces de alguien que necesite aprender de la palabra de Dios desde un enfoque práctico para que su vida sea transformada a la manera que Dios quiere, este es el momento para que le envíes el enlace. Yo lo voy a hacer en este momento, voy a enviar el enlace a algunas personas. Por favor, si usted puede hacer lo mismo, la idea es que las personas sean transformadas mediante el estudio de la poderosa palabra de Dios. Si usted lo puede hacer, por favor, hágalo. La idea es simplemente esta, que la palabra de Dios haya cabida en nosotros para ser más parecidos a Cristo. Y en última instancia, nosotros vamos a tener una vida buena y abundante según Dios. Dios me bendiga. Les comento que ya terminamos nuestro estudio Sabiduría para la Vida. Ya la mayoría de capítulos están en YouTube, en el perfil de YouTube. Faltan algunos por subir, pero la idea es que estén los 32 capítulos allí para que usted pueda seguir estudiándolo porque sé que le va a ser de bendición. Hoy comenzamos un nuevo estudio que nos va a acompañar todo este año y se llama autoconfrontación. Se trata de la autoconfrontación, pero se llama transfórmame, como una súplica al Espíritu Santo, rogando en nosotros que nos transforme a la manera de Cristo, que queremos ser más parecidos a Cristo. Hoy iniciamos, por favor, le ruego que sea constante en el estudio. Esto nos permitirá un crecimiento real y genuino, que es lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas. Vamos a comenzar, por favor. ¿Qué necesito para él? ¿Qué necesitamos para este estudio? Que tengas una Biblia en una versión digital o impresa, tu cuaderno o tu blog de notas y el tiempo especial para poder apartarnos para aprender. Seguramente les voy a dejar unos manuales de estudio en alguna plataforma, en algún blog o en algún aula virtual, por favor. Yo les voy a comunicar la otra semana dónde les voy a dejar un material para que usted pueda profundizar en ese estudio. Bueno, vamos a hacer una palabra de oración para que Dios en su misericordia nos permita ser guiados por el Espíritu Santo de tal manera que entendamos la Escritura y la podamos aplicar a nuestra vida. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, te clamamos misericordia especial, de tal manera que podamos aprender de la palabra, que nuestra vida sea transformada a lo que tú quieres que nosotros seamos. Porque, Señor, entendemos que si hacemos tu voluntad y vivimos en tu propósito, nos evitaremos muchos males y tendremos un real crecimiento en todo lo que emprendamos, Señor. Si somos fieles en seguir las Escrituras, Señor, y en no ser oidores olvidadizos, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, muchísimas gracias. Amén. Dios te bendiga, tú que te estás sumando al estudio bíblico. Nos gustaría saber si te estás sumando, por favor, nos gustaría orar por ti.
Comencemos. Nuestro fin en este estudio es el mismo que hemos venido llevando, que en última instancia no es otro que ser guiados a hacer la voluntad de Dios y edificar el pueblo. Eso es lo que buscamos como iglesia, que seas edificado. Para que tengas, como dice el libro de Pablo le dice a Timoteo, que seas capaz, esto encomienda a hombres fieles que sean capaces de también capacitar a otros. Esa es la idea. Esto es lo que hoy nos ocupa, mis estimados hermanos. Esto es lo que les dije que íbamos a iniciar. Vamos a iniciar este nuevo tema que se llama Transfórmame. Ahí hay un texto que es el Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con paso firme, dice esta versión que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo se llama nuestro estudio que estamos iniciando? Se llama Transforma. Es como una súplica al Espíritu Santo que nos transforme. Bueno, ¿qué es la transformación? Hermanos, miren, vamos a estudiar este texto que está en Romanos 12:2 para que entendamos qué es la transformación. Ayúdenme, si usted lo tiene en alguna versión de la Biblia, por favor coloque en la caja de comentarios este texto, Romanos 12:2, para que todos podamos trabajar en él. Yo lo tengo aquí en pantalla y dice así, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Repitamos nuevamente ese texto. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación del entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dios te bendiga, hermana Belkis. Romanos 12:2, por favor, si puedes colocar Romanos 12:2, hermana Belkis, en la caja de comentarios, te lo agradecería para yo no buscarlo acá en mi Biblia. No, Romanos 12:2 nos plantea sobre la transformación. Yo quiero que estudiemos un poquito este texto. ¿Cuál texto? Romanos 12:2, que dice, no se conformen a este mundo. Algunas versiones dicen a este siglo o a esta temporada, dicen otras. Más bien transfórmense por la renovación del entendimiento. Algunas traducciones dicen transformen su mente. La renovación del entendimiento, de modo que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos más adelante. Mire usted qué es la transformación. ¿Qué es la transformación? Vamos a estudiar qué es la transformación. Acuérdese que el texto dice transfórmense. La transformación viene de la palabra metanoa. Metanoa. No sé si alcanzan a observar ahí encima de esas dos imágenes, dice transformación y dice metanoo. Al final se escribe metanoa y se escribe metanoo. Es la misma raíz de la palabra metamorfosis. La palabra transformación
viene de la misma raíz griega de la palabra metamorfosis. Usted me dice, pastor, ¿por qué en griego? Porque la palabra de Dios en el Nuevo Testamento originalmente fue escrita en griego. Y nosotros lo que tenemos son diferentes versiones del texto original. Metamorfosis significa, ¿alguno de ustedes se acuerda qué es el proceso de metamorfosis de la mariposa? Yo no sé si lo puedes ver aquí en la imagen. Una mariposita. Vamos a estudiarla. Miren ustedes que la mariposa inicialmente es un capullo. Después de ese capullo va madurando, se convierte en una oruga. Esa oruga comienza su proceso. La oruga comienza su proceso de hibernación en un capullo. Y cuando ese capullo se rompe, esa estructura y afuera, esos limitantes donde él sufre la transformación, sale una hermosa mariposa. Y eso fue lo que nos enseñaron a nosotros como metamorfosis. Esta misma palabra es la que aparece en Romanos 12:2, transformación o metanoo o metamorfosis. La metamorfosis no es un cambio externo, es un cambio estructural, sistémico, funcional. ¿A qué me refiero con esto? Que son cambiados todos los cimientos, fundamentos, tan solo queda el aliento de vida original. Pero la parte externa, la parte funcional y la parte de forma es cambiada. Esto es lo que tiene el Evangelio. El Evangelio en sí mismo no renueva a las personas, sino las transforma y les da una nueva vida, según Dios en Cristo Jesús. El Evangelio hace nuevas criaturas, no transforma a las personas, sino que las hace nuevas. Entonces, ¿qué dice Romanos 12:2? Seamos transformados. Y esa transformación, no sé si alcanzas a ver en la imagen que tenemos al frente, está la metamorfosis de la mariposa, pero al otro lado, no sé si alguien me ayuda a interpretar esta imagen, donde hay una Biblia, un libro que tiene una cruz en medio. En un lado está un hombre caído y al otro lado está un hombre levantado o feliz. Podríamos decir que en un lado está triste, en el otro lado está feliz. En un lado está caído y en el otro lado está levantado. En sí, esto es lo que hace el Evangelio en nosotros. Hombres caídos desde una condición de formación caída, pasados por el sacrificio de Cristo, por la salvación en Cristo Jesús, y somos transformados y hechos nuevas criaturas. Y tenemos el gozo de la salvación, tenemos la capacidad de cumplir el propósito con el cual fuimos hechos y de cumplir la voluntad de Dios y dejarnos guiar por Dios. Quien no se deja guiar por Dios está resistido por el Dios mismo. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar en la sintonía del plan de Dios, todo lo que hacemos prosperará. Es como el hombre del Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos ni de malo, sino que en la voluntad de Dios se deleita, está su delicia. Y en su palabra medita de día y de noche. Y dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esta es la plenitud de una vida en Cristo. Un árbol que da fruto y es hermoso. Junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Eso es lo que pasa con el Evangelio, mis hermanos. Nosotros no perseguimos la bendición, nosotros adoramos al Dios que bendice. La Biblia dice, si escuchas atentamente, estoy citando por esto, Deuteronomio 28,
si escuchas atentamente lo que el Señor te dice, estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán. Entonces, vamos un poquito más adelante. Ya sabemos que estamos hablando de la transformación, esa transformación la obra del Espíritu Santo a través del entendimiento que nos da de las Escrituras y a través de lidiar con nuestro corazón. Entonces, ¿qué es la transformación? ¿Qué es la transformación? No sé si alcanzas a ver, ahí hay una definición más popular de transformación. La anterior que la vimos es una transformación desde el enfoque bíblico. La transformación o metanoia o transformación o metamorfosis es un proceso de cambio interno que implica una profunda renovación espiritual, emocional e intelectual. Es un viaje de autodescubrimiento y de crecimiento desde adentro hacia afuera. Después les envío esta imagen para que ustedes la puedan estudiar mejor, que son las características de la transformación. Entonces, después las vamos a poder ver, o usted puede tomar un pantallazo, que por razones de tiempo no vamos a entrar en ellas porque las vamos a tratar después. Es una nueva manera de amar a Dios y a los demás. Es un cambio de mentalidad. Es un proceso en que podemos ser renovados y podemos ser reparados. Es un proceso que da sentido a nuestra vida. Es un proceso que abarca todas las dimensiones de nuestro ser. Esa es la renovación. Sigamos más adelante. ¿Cuál es la metodología de esa renovación? Renovación es cambio desde lo interno hacia lo externo, pero ¿cuál es la metodología? Si usted puede tomar un pantallazo a esta imagen. Mis hermanos, la palabra de Dios es un manual de vida. Ella tiene instrucciones que si las seguimos al pie de la letra y no nos desviamos de ella ni a diestra ni a siniestra, va a dar buen fruto y nos va a evitar dolores. La palabra de Dios no son solamente postulados filosóficos o teológicos. La palabra de Dios nos mueve al hacer. La palabra de Dios nos transforma para que hagamos la voluntad de Dios y en su voluntad somos prósperos, tenemos paz, tenemos abundancia de vida según Cristo Jesús, de acuerdo al propósito de Dios en cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios da manual práctico para toda la vida y esto desde un enfoque un poquito científico es método de vida, metodología. Ejemplo, cuando yo voy a hacer una tarea, a cultivar, a hacer un producto, necesito un método para hacerlo. Asimismo, la palabra de Dios establece una metodología para yo cambiar. ¿Cuántos de nosotros hemos querido cambiar nuestra forma de ser y de hacer las cosas y no podemos? Porque con el deseo no es suficiente, con la intención no es suficiente, con los sentimientos no es suficiente. Se requiere una acción destinada a cambiar, dedicada a cambiar. El cambio viene cuando intencionalmente yo me dedico a cambiar. Miren, hermanos, las cosas en su vida y en la mía van a cambiar cuando yo cambie. Cuando yo cambie, las cosas cambian, pero cuando yo quiero que todo cambie, definitivamente las cosas no van a cambiar si los cambios no comienzan con una transformación interna. Por lo general recibimos de la sociedad, de la economía, de las personas, de la familia, de la iglesia, lo que nosotros reflejamos en ella. Nuestros hijos obedecen en la medida en que nosotros los formemos para la obediencia.
Asimismo, la economía nos responde en la medida en que yo me esfuerce por tener una economía sana en sana administración. Mi cuerpo se va a mantener sano en gran medida dependiendo de la calidad de vida que yo tenga en mi cuerpo, de cuánto lo cuido o cuánto evito los males. Entonces, y esto se llama métodos para la vida. ¿Cuál es la metodología para yo ser cambiado, ser transformado, ser mudado? Acuérdense que hay varias personas que fueron cambiadas en la Biblia. Entre esos está Saúl. La Biblia dice, fue cambiado en otro hombre cuando vino el Espíritu de Dios sobre él. En 1 Samuel. También en Génesis nos habla de Jacob, un hombre que se llamaba usurpador, que su vida era caótica, que su hermano lo estaba buscando para matarlo, que estaba huyendo de la casa, que llegó a ser engañado y engañar a su suegro, que llegó a trabajar gratis y fue cambiado porque tuvo un encuentro con el ángel de Dios y le cambió hasta el nombre. Dejó de llamarse Jacob y comenzó a llamarse Israel. Jacob significa usurpador o torcido y Israel significa príncipe del pueblo. Bueno, ¿cómo es el método de cambio? Y usted tiene que asumir esto. Nadie va a poder cambiarlo a sí mismo, a usted mismo, si usted no decide cambiar, primero. Segundo, las cosas no van a cambiar hasta que usted cambie. Estamos esperando que todo cambie a nuestro alrededor para que nuestras condiciones sean mejores, para que nuestras condiciones de vida sean mejores. Los cambios externos son temporales y son tangenciales a nuestra vida, pero los cambios internos nos cambian a nosotros, cambian el lugar donde estamos, cambian la iglesia, cambian las familias, cambian las sociedades, cambian la economía y cambian el futuro. El futuro lo estás trazando desde ya. Alguien que asume a Cristo como Salvador, ¿lo acepta? Su futuro ya está cambiado hasta por la eternidad. Alguien que decide corregirse ahorita se va a evitar muchos males de aquí en adelante. Alguien que decide darse a la tarea intencionalmente de vivir la vida como Dios quiere, es una persona que va a avanzar. Quien no quiere ser transformado va a vivir huyendo siempre. Va a querer cambiar de familia, de matrimonio, de iglesia, de ciudad, de trabajo, porque todo a su alrededor va a ser caótico. Pero los cambios comienzan cuando yo cambio. El mejor cambio es buscar el propósito de Dios y cumplir su voluntad. Hay muchos que son presidiarios de sí mismos, están abstraídos de la realidad, están metidos en sus burbujas de conocimiento, en sus propias perspectivas, pero no se abren a lo que Dios quiere hacer en ellos. Están viendo desde la tribuna el actual de la vida y la vida se les está yendo. Entonces, ¿cuál es el método del cambio? Por favor, tome un pantallazo de esto. El método del cambio es este. Hay una entropía, una sinergia. Hay una sinergia, una relación entre la autoconfrontación y la transformación. ¿Qué es la autoconfrontación? La autoconfrontación sí viene de la palabra condenación, o sea, condenación es lo que hace, condenar es lo que hace un juez cuando ve las evidencias, escucha las razones y emite un juicio. Eso se llama condenación cuando se emite un juicio. La autoconfrontación es una de las palabras sinónimas de condenación, mire.
Lo único es que la autoconfrontación la hacemos nosotros mismos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, cuando está hablando de la cena del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo. Eso es la autoconfrontación, decir, ¿estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal? ¿Las estoy haciendo bien a mis sentimientos, a mis deseos, o las estoy haciendo bien a lo que Dios quiere que yo haga? Esto se llama autoconfrontación. Muy pocas veces somos confrontados de manera externa, pero siempre podemos ser confrontados nosotros mismos. Nosotros los hombres vemos la parte externa, pero Dios ve la intención del corazón. Dios sabe por qué haces las cosas, por qué hablas lo que hablas, por qué dices lo que dices, por qué haces lo que haces. Cuando comienzas a hacer las cosas no de acuerdo a tus deseos, sentimientos y emociones, sino de acuerdo a lo que Dios establece que es tu plan de vida, las cosas van a ir mejor. Todo va a cambiar si cambias de hacer tu voluntad a hacer la voluntad de Dios. Pero esto requiere no solamente deseos, no solamente intenciones, no solamente sentimientos, porque usted hoy se puede levantar y dice, yo siento que tengo que cambiar, pero no cambia. Yo deseo cambiar, que mi vida cambie, que sea diferente, pero no cambia. Yo tengo el sentimiento de cansancio ya con las cosas que estoy sufriendo y mi sentimiento es cambiar, pero no vas a cambiar ni por tener deseos, ni sentimientos, ni anhelos de cambio, si no te das a la tarea intencional de cambiar. ¿Y dónde comienza el cambio, la transformación? En la autoconfrontación. Pregunta en la caja de comentarios, hermana Belkis o mi hermana Yeritis o quien esté conectado. ¿Dónde comienza la transformación? Ayúdenme. ¿Dónde comienza la transformación? Se lo dejo para que me lo conteste en la caja de cambios. Hay una relación entre la autoconfrontación y la transformación. Una persona que no se autoconfronta a sí misma, lo pueden llevar a la cárcel, al juez, a la policía, puede pasar procesos de hambre, procesos de humillación, procesos de despido, procesos de disciplina, lo que sea. Eso lo va a pasar externamente. Porque por más que quiera el juez, el policía, la cárcel, el psicólogo, el psiquiatra, el pastor, el papá, la mamá, la esposa, el esposo, transformar a alguien, no lo va a poder transformar. Es más, el Espíritu Santo viene y nos redarguye, nos convence de pecado, de juicio y de maldad, para que nosotros tomemos las acciones hacia el cambio. Nadie cambia si no quiere cambiar, pero nadie quiere cambiar si no tiene acciones de cambio. Porque la gente puede decir, o yo puedo decir, yo quiero cambiar, pero ese querer no está unido al hacer. Simplemente es un deseo vago. Es un deseo, es un sentimiento, es un anhelo, pero el verdadero querer tiene que ver con el hacer. Quien no hace, no quiere. Por eso alguien que esté viciado a algún vicio dice, yo quiero dejar esto, pero me es difícil, no lo quieres dejar, lo estás consintiendo. No quieres cambiar, no quieres transformarlo. Quiere que el resto de la humanidad se alinee. Que ha cambiado el mundo, el universo, la existencia, todo, para yo no sentirme que debo cambiar, entonces que lo externo se ha cambiado para yo estar cómodo. La transformación comienza en la confrontación, en la autoconfrontación. El cambio comienza cuando yo me confronto a mí mismo. Si no estoy dispuesto a confrontarme, jamás voy a cambiar. ¿Me llevan la idea, mis estimados hermanos?
¿Dónde comienza la transformación? Bueno, seguimos. Y mire que hay unas flechitas amarillas arriba y hay unas flechitas amarillas abajo. ¿Qué quiere decir? Entre más me autoconfronto, más me transformo. Y entre más me transformo, más voy a llevar, me voy a llevar a la confrontación porque me voy a volver más exigente, voy a tener un estándar más alto para hacer las cosas mejor. Miren, hermanos, vamos a avanzar, después vamos a tratar esto. ¿Cuál es el principio para la transformación? Es la autoconfrontación. Segundo, ¿qué impedimentos hay para la transformación? Todos quieren cambiar, todos quieren transformarse, todos quieren obedecer, todos quieren prosperar en Dios, todos queremos tener paz. Pero ¿por qué muy pocos lo logran? ¿Por qué? Porque hay unos impedimentos. Y a la verdad el Espíritu Santo está dispuesto a cambiarnos. A la verdad Dios tiene un propósito santo y sublime para nosotros. A la verdad su voluntad está establecida para nosotros y nos da todas las herramientas. Tenemos la salvación en Cristo Jesús y tenemos la guianza del Espíritu Santo para transformarnos y hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos, que es el único lugar, el único estatus donde podemos tener paz completa, ser eficientes, eficaces y productivos en esta vida y agradar a Dios. ¿Por qué no somos transformados? Póngale cuidado, no somos transformados por esto. Hay algo, hermano, que impide la transformación y se llama, y esto está desde el inicio de los tiempos, desde antes del inicio de los tiempos. Ya le voy a decir por qué desde antes del inicio de los tiempos. Es la doctrina de la autoexclamación y la autogratificación. Déjenme leer mi libro de apuntes. Miren, hermanos, la doctrina de la autoexaltación y la autogratificación es el enfoque basado en sí mismo. Es una mala comprensión de la relación personal con Dios. Lógicamente no es bíblica. Y esto entorpece o inhibe el crecimiento espiritual. Cuando creemos que fuimos sellados, fuimos creados para satisfacernos a nosotros mismos, para buscar nuestra propia gloria, para hacer lo que nuestros sentimientos, emociones y deseos demandan. Y acuérdense ustedes que la Biblia dice en boca de Salomón que no se cansa el ojo de ver ni el pensamiento de desear. O sea que nosotros somos por naturaleza somos insatisfechos. El que tiene quiere más y más y más. Y si nosotros nos pasamos en esto, en la autoexaltación y la autogratificación, siempre vamos a estar insatisfechos porque vamos a ser insaciables. La doctrina de la autoexclamación y la autogratificación, hermanos, ha hecho estragos en la mente del humano y aún en la iglesia. ¿Por qué? Porque en vez de agradar o exaltarte, porque mire esto, en vez de agradarnos y exaltarnos a nosotros mismos, la Escritura dice que nos examinemos. Lo que dice Primera de Corintios 11, examinémonos a nosotros mismos, o sea, que nos confrontemos y que nos humillemos. Esto lo dice Mateo 23, 12. En 1 Corintios 11, 31 dice, examínese cada uno a sí mismo. Debemos hacer esto porque acuérdese usted, hermano, que la Biblia dice que engañoso es el corazón
más que todas las cosas. Lo que estoy haciendo lo hago para mi propia gratificación, mi propia exaltación, o para exaltar a Dios, o para darle gloria a Dios. Y constantemente me tengo que hacer la misma pregunta. Si hacemos esto, podemos tener en cintura a nuestro corazón, porque acuérdese usted que nuestro corazón es engañoso más que cualquier cosa y desesperadamente malvado. O sea, la Biblia dice que en el libro de Proverbios que la necedad está debida al corazón del muchacho. Más allá de la total comprensión, nuestro corazón es perverso más allá de que nosotros podamos tener presente en nuestra mente. Eso es lo que dice Jeremías 17:9. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que cualquier cosa. Jeremías 17:9. Lo puedes estudiar en casa. Mis hermanos, el primer paso en la autoconfrontación es darte cuenta que tu propia condición pecaminosa y perdida delante de Dios. Nadie viene a Cristo si no es consciente de que necesita ser salvado de su condición de pecado, como dice Salmos 14, 1 y 3, Romanos 3, 10 al 12. Y el segundo es volverte a Dios como tu única esperanza de salvación eterna. Una vez somos confrontados con nuestra naturaleza de pecado, una vez sabemos que tenemos necesidad del Salvador, de Cristo, como dice Romanos 6:23, según la gracia divina, Dios otorga la salvación por fe y es un regalo gratuito. Mi hermano, la autoconfrontación debe continuar a través de nuestro andar cristiano. Después de que somos salvos, constantemente tenemos que confrontarnos, examinar nuestro corazón, porque aún siendo hijos podemos ser hijos desobedientes y Dios no tiene por inocente el culpable. Algunos lo juzga como no hijos, pero a nosotros nos juzga como hijos. No podemos engañarnos porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Después de que llegamos a Cristo por la fe, apartado de las obras, por el mero afecto de la voluntad de Dios, necesitamos examinarnos a nosotros mismos de manera constante. Miren, mis estimados hermanos, hay unas consecuencias terribles cuando nosotros no nos confrontamos a nosotros mismos y comenzamos a vivir en la doctrina de la autoexclamación y la autogratificación. Miren los antecedentes bíblicos de esta doctrina. ¿Se acuerda usted por allá en Isaías 14, 13 al 14, la caída de Satanás? ¿Por qué se dio la caída de Satanás? ¿Qué buscaba? Aquí comienza la doctrina de la autogratificación y la autoexaltación. Satanás llega y dice, subiré al trono y seré semejante a Dios. ¿Qué estaba buscando? Su propio deseo, su propia satisfacción. Mis hermanos, cuando alguien busca su propia satisfacción, va en camino al dolor. Cuando alguien tiene una relación de matrimonio porque quiere, no para amar, no para darse al otro, va camino al dolor. Cuando yo sirvo en la iglesia para ser exaltado, para que me atiendan, para que me rindan tributo, va camino al dolor. Cuando yo atesoro mucho en esta tierra porque por mi quiero llenarme de gratificación yo mismo, voy camino al dolor. Esto fue el modelo de Satanás en el cielo. Dice que él dijo, subiré y seré semejante. Él buscaba lo suyo propio. Un cristiano que dice, yo quiero, nunca dice que
yo pueda hacer la voluntad de Dios, que es para lo que estamos y para lo que vivimos, está en la doctrina de la autoexaltación y la autogratificación. Hermano, y de esto lo hay en diferentes niveles. Aún hay personas que están buscando exaltarse a sí mismos y están llenos de conocimiento, que de autogratificación y tienen apariencia de piedad. Más allá de lo que ven los hombres, Dios ve el corazón. ¿Cuál es la motivación del corazón? Por eso, lo que no permite que seamos transformados es la autogratificación y la autoexaltación. Mis hermanos, ¿se acuerdan ustedes por allá en Génesis 3, 1 al 6, cuando Eva entró en tentación? ¿Qué parte de Eva tocaron? Sus deseos. Y habían dicho una instrucción: no pueden comer de todo menos del árbol del bien y del mal. Menos del árbol que está en el centro del huerto. Porque el día que coman morirán. Las consecuencias no las midió, sino que quería satisfacer sus propios deseos. Esta es la doctrina de la autoexaltación y la autogratificación. Como lo vimos en la caída de Satanás, quería exaltarse a sí mismo. En Eva y en Adán, ellos querían gratificarse a sí mismo. En la tentación de Cristo en el desierto, por allí en Lucas 4, no sé si te acuerdas, ¿qué le promete Satanás, el tentador, a Cristo? Vas a ser grande, los reinos de la tierra van a ser tuyos, tienes hambre, convierte estas piedras en pan, o sea, satisfacer sus deseos, su autogratificarse, autoexaltarse. Y mis hermanos, esto ha estado desde el principio, desde antes de los tiempos, cuando Satanás se rebeló y dijo: subiré al trono de Dios y seré semejante a Dios. Buscaba autoexaltación y hasta el final de los tiempos lo vamos a conseguir. Porque en 2 de Timoteo 3, del 1 al 2, dice que para los finales de los tiempos vendrán hombres que serán amadores de sí mismos. Se van a amar en sobremedida a sí mismos, van a buscar la autogratificación. Viéndolo desde el ámbito actual, son hedonistas. Se aman a sí mismos, se establecen sus prioridades por encima de lo que sean, buscan sus deseos siempre, quieren imponerse siempre por encima de la voluntad de Dios e incluso. Mis hermanos, hay confrontarnos de manera bíblica a menudo es muy difícil y a veces es una experiencia bastante dolorosa, y yo sé que puedo sonar incisivo con lo que estoy diciendo. Tus problemas están porque tú no has querido cambiarte, transformarte, y no te has transformado porque no te has autoconfrontado. Y estás evadiendo el proceso de juzgarte a ti mismo. Y eso es doloroso. Pastor, usted lo tiene que hacer constantemente, lo tengo que hacer, hermano. Porque la doctrina de la autoexaltación está en todos nosotros. Queremos autogratificación, gratificación instantánea, todo el tiempo. Y creemos que Dios creó todo para satisfacer mis caprichos y deseos. Y no, yo fui creado para darle la gloria a Dios. Y en esa gloria de Dios, Dios me permite un destello de misericordia, de gloria, vivir quieta, reposadamente, en paz, fructificar, prosperar y tener la vida abundante que Cristo quiere para mí, a su manera y en su propósito y en su voluntad. Bueno, a veces es una experiencia dolorosa la autoconfrontación, la transformación, porque como la mariposa tiene que quebrar su antigua estructura de larva, de gusano, asimismo nosotros tenemos que quebrar nuestra antigua estructura.
El Espíritu Santo, el Consolador, nos va a dar apoyo. Eso es lo que dice Juan 16:8. Nos mandará el Espíritu Santo que nos ayude. Será nuestro Consolador en los procesos de transformación. En el 16:8 de Juan está eso, que el Espíritu Santo nos ayuda. Y en el 16:13 y 14, Él nos ayuda para enfrentar nuestros propios pecados, nuestras rebeliones, nuestras fallas y nuestros defectos, para verlos cara a cara con ellos, con nuestros defectos, y decirles: Señor, he fallado. Pero volviendo en sí, como dice el Espíritu, como dice la parábola del hijo pródigo, que volvió en sí, o sea, se examinó a sí mismo. Podemos ver nuestros pecados con misericordia y colocarlos en las manos del Espíritu Santo y ceder ante el señorío de Cristo, ser autoconfrontados y movernos al cambio. Entonces el Espíritu Santo nos confrontará primero, nos convencerá de juicio, de pecado, de maldad. Después nos enseñará y nos guiará a toda la verdad, para que la tristeza de los procesos de confrontación, de transformación, puedan convertirse en un gozo aquí en la tierra, pero también en un gozo perpetuo. Juan 14, 16, 26, 15 y 11. Mis hermanos, la transformación no es un proceso que no duela, es un proceso que duele, porque tengo que juzgarme a mí mismo, tengo que autoconfrontarme. Pero lo maravilloso de este proceso es que Dios no nos dejará solos, sino que el Espíritu Santo me va a mostrar mis rebeliones internas, mis pecados, mis defectos, mis falencias, y partiendo de allí me va a guiar, me va a enseñar qué es lo que debo de hacer y me va a guiar en ese camino a la transformación. Le invito a que acepte este camino de transformación y diga, como dice la primera imagen de esta enseñanza: Espíritu Santo, transforma. Yo no quiero seguir siendo igual, no quiero seguir transitando los mismos caminos, ayúdame. Vamos a orar juntos por esta petición. Señor, en el nombre de Cristo, te suplico que me transformes, que me renueves, que me cambies, que muevas todo lo malo que hay en mí, que así como un día moriste por mí en la cruz del Calvario para darme vida, me muestres el camino del cambio, porque yo quiero hacer tu voluntad y vivir en tu propósito. Cámbiame, enséñame, Espíritu Santo, y guíame en el camino. Muéstrame dónde están los ajustes, los cambios que yo debo hacer, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, yo clamo por cada petición de mis hermanos que están aquí a la distancia. Te ruego que los mires con misericordia. Te ruego, Padre Santo, que les ayudes a interiorizar tu palabra y que permitan que el Espíritu Santo los cambie. Renuévalos, que ellos sean cambiados, transformados desde adentro hacia afuera, mi Dios, y que todo cambie a su alrededor. En el nombre de Cristo Jesús, yo les bendigo como pastor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hijo de Dios. Si estás en el área de Pamplona, nos vemos el viernes a las 7 de la noche aquí en la casa de oración. No dejemos de congregarnos, no dejemos de buscar a Dios mientras haya tiempo. Vamos al devocional de oración en el templo, viernes 7 de la noche. Y nos vemos el domingo a las 3 de la tarde en nuestro culto central. Vamos a la iglesia. No podemos tener obediencias grandes si no hacemos las pequeñas obediencias, congregarnos. Si tienes un lugar donde congregarte aquí en Pamplona o en el lugar donde estás, en la ciudad donde estás, ve a tu iglesia y congrégate. No necesitas cambiar de iglesia.
necesitas ser fiel en el lugar donde Dios te ha establecido. Las cosas no cambian cuando yo cambio de lugar, las cosas cambian cuando yo cambio internamente. Si no te estás congregando y estás en Pamplona, te invitamos a nuestra congregación, a la congregación donde el Señor nos permite adorar y alabar y aprender de su palabra. Pero congréguese con mensajes de urgencia. Coloque en orden su vida. Así como está tu servicio al Señor, así va a estar tu vida. Si tu prioridad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios añadirá el resto. Pero si tu prioridad está en tu autogratificación, en buscar tu propio provecho, en llenar tus expectativas antes de los requisitos de Dios, créeme que no vas para ningún lugar, sino a camino de dolor. Pero si hoy decides cambiar y decir, Señor, voy a comenzar a congregarme, Dios honra a los que le honran y a aquellos que lo tienen en estima. Dios me le bendiga, te bendigo grandemente. Nos vemos en la oración del viernes, en el culto a las 3, aquí en la casa de Dios. Si estás en otra ciudad y tienes a bien adorar con nosotros este domingo, nos vemos por este mismo medio a las 3 de la tarde del domingo. Dios te bendiga y nos vemos el otro miércoles acá, pasada las 7 de la noche. Bendiciones.